Regreso en el tiempo a una década mágica y revolucionaria. Yo viví en los 80s. El Hombre Araña. Antes que el Hombre Araña pulpín e inexperto de Tom Holland, antes que el cancherazo Hombre Araña de Andrew Garfield, antes que el Hombre Araña que todos amamos de Tobey Maguire, antes de Ultimate Spider-Man, The Spectacular Spider-Man, Spider-Man The New Animated Series, Spider-Man Unlimited, Spider-Man The Animated Series, antes que el Hombre Araña y sus asombrosos amigos, antes que las nuevas aventuras del Hombre Araña, existía nuestro amigo el sorprendente Hombre Araña de 1967, que trepaba los muros de una Nueva York hippie. Llegó al Perú en 1970 vía Canal 5 y lo retransmitieron en 1979 y hasta mediados de los 80. Pero antes, un poquito de su historia para tener una mejor perspectiva de lo que hoy es el personaje. Origen. En 1939, un joven Martin Goodman que publicaba revistas pulp funda Timely Publication gracias a la recomendación de su amigo Frank Turpin, que era un gerente de ventas de la recién fundada Fannes Inc., que era un estudio de cómics que ofrecía sus servicios a las editoriales, aprovechando la aparición y popularidad de los superhéroes. Este le ofreció el material logístico y artístico para lanzar su primer Marvel Comics bajo el sello editorial de Timely Comics en octubre de ese mismo año. Es allí donde aparece por primera vez el Príncipe Namor y otros superhéroes. Luego Goodman recluta a unos jóvenes talentos de la misma Fannes Inc., y estos eran Joe Simon y Jack Kirby. A finales de 1940 aparece un primo de la esposa del fundador Martin Goodman, un jovencito llamado Stanley Martin Lieber, que ya tenía cierta vocación como escritor y redactor, pero al llegar allí empezó como el chico de los recados, el de la limpieza, el que trae el café, etc., que comenzó a firmar con el seudónimo de Stan Lee a sus primeras participaciones en los cómics, pues él estaba reservando su nombre cuando publique su primera novela literaria, pero eso gracias a Dios nunca pasó. Eso sí, antes tuvo que servir en la Segunda Guerra Mundial. En marzo de 1941 publican el primer número del Capitán América, convirtiéndose en un éxito de ventas en una Norteamérica que entraba recién a la Segunda Guerra Mundial. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, como que ya habían perdido su popularidad los superhéroes, al menos de la Marvel. La Timely Comics se transforma en la fugaz Atlas Comics, y la nueva moda era la ciencia ficción, el terror, las aventuras y hasta el romance, y encima se implantó en 1954 el Código de Historietas, que censuraban la violencia y la sensualidad de los cómics. Bajaron drásticamente la venta de los cómics, pues ahora eran estigmatizados como subversivas para la juventud. La Atlas Comics desaparece y solo quedan unos cuantos artistas, pero su fin era inminente si no se hacía algo, hasta que Stan Lee se la juega. Y con el alucinante arte de Jack Kirby, en noviembre de 1961 se lanza Los Cuatro Fantásticos, sacudiendo el ambiente del cómic. En enero de 1962 aparece el asombroso Hombre Hormiga. El 10 de mayo del mismo año publican El Increíble Hulk. El 1 de agosto de 1962 publican en el Journey into Mystery número 83 el debut de El Poderoso Thor, hasta que el 10 de agosto de 1962 apareció el último número del cómic antológico llamado Amazing Fantasy número 15, presentando en su carátula a un personaje que no lo quería el editor Martin Goodman, pero sí Stan Lee.
y era la historia del sorprendente Hombre Araña. Colaboraron en su creación como guionista Stan Lee y Steve Ditko como dibujante. También estuvo el mítico Jack Kirby, y sin querer queriendo, ese número que se suponía el debut y despedida del personaje, llamado El Asombroso Hombre Araña, se agotó sorpresivamente su tiraje. Había nacido un nuevo superhéroe que se convirtió en uno de los superhéroes más populares, sacando a la modesta Marvel de su lenta agonía, poniéndolo a la par de la legendaria y todopoderosa DC Comics. Después, en marzo de 1963, aparece en su otro cómic antológico, Tales of Suspense número 39, El Invencible Hombre de Acero. En septiembre del mismo año aparece Los Vengadores. Ya era la Marvel que todos conocíamos y estaba dejando sin habla la competencia, ni qué hablar de sus lectores. Y para rematar, ese mismo mes debuta Los X-Men. Automáticamente Stan Lee se convirtió en el hombre tras el éxito de la Marvel. En 1966, la Marvel Comics quería expandirse y diversificarse. El colorido Batman de Adam West hacía su aparición en las pantallas de la televisión. Aquí hace su aparición la productora Krantz Film del astuto y aprovechado Steve Krantz, al que se da esa tarea de que los héroes de la Marvel sean vistos y escuchados por primera vez por la televisión, y este subcontrata a la canadiense Red Trace Lawrence Animation para que le produjeran The Marvel Super Heroes, donde incluían a sus superhéroes más conocidos: el Increíble Hulk, Capitán América, el Príncipe Namor, el Invencible Iron Man y el poderoso Thor fueron los escogidos, usando una animación recontra básica llamada serografía, que eran prácticamente viñetas de cómics de Ditko y Jack Kirby, que se movían sus fondos y algo de sus cuerpos. No tendrían una espectacular animación, pero ahí estaban los primeros superhéroes de la Marvel, en la televisión, o como se dicen ahora, en el primer universo Marvel. El 9 de septiembre de 1967 fue transmitido por la cadena ABC El Hombre Araña, realizado por el mismo equipo que contrató la Krantz Film para realizar 52 episodios. Esta vez la animación mejoró bastante, pero la compañía quebró durante la elaboración de los primeros 20 capítulos. Me parece que no estaban preparados ante tanta calidad de animación, y supongo también por la presión en los tiempos de entrega. El resto de las faltantes 2 temporadas fue terminada en Nueva York, en los estudios de la Krantz Film, por su nuevo productor ejecutivo, el chico malo de la animación, Ralph Bakshi, que según él confesó, Steven Krantz le redujo el presupuesto casi ridículamente para tener máximas ganancias, pues su productora era la que distribuía sus dibujos. Por eso no se pudo integrar más villanos originales de los cómics, y de los que ya tenían se usaron unos cuantos. Bakshi hizo lo que pudo para entregar a tiempo los episodios. Por eso introdujo unas técnicas de animación más económicas y naturalmente poniendo su estilo psicodélico y sombrío. Historia. En la escuela preparatoria de Nueva York, 2 relajados jóvenes estudiantes buscaban chicas para salir en su carrazo de los locos años 20. Supongo que para esa época era ser cool, hasta que ven a 3 chicas conversando y uno de ellos baja para convencerlas de dar un paseíto, pero solo a 2, pero ellas le responden las 3 o nada. Los jóvenes estaban en un dilema hasta que aparece Peter Parker y pensaron que ya tenía la solución. El mismo que conversó con las chicas se acerca a Peter Parker tratando de convencer para que se les una, pero Peter le dice que justo en ese momento tenía un compromiso y era ver una demostración del control de radioactividad en el laboratorio. Pide disculpas y se marcha. Ya en el laboratorio encienden unos generadores, supongo de alguna clase de energía atómica, pues que yo sepa estar así de expuesto es mortal, pero eran los 60s. De pronto, una arañita curiosa es atraída por los destellos de los generadores y es irradiada por esa energía expuesta y justo cae en la mano de Peter Parker, picándolo dolorosamente en el acto, y de esta manera lo contamina. Él siente un malestar al comienzo.
y cuando se dirige a su casa distraído por lo que le había pasado y también por lo que estaba sintiendo dentro de él, se tropieza con un par de pandilleros y uno de ellos reacciona violentamente golpeándolo sin causarle ningún daño, y él a la vez responde el ataque golpeando de casualidad a un poste cercano, y este se desploma inmediatamente por la fuerza del impacto, sorprendiendo a los maleantes, que se escapan asustados, dejando sorprendido a Peter Parker, que trataba de entender lo que estaba pasando. Al cruzar la avenida distraídamente, un automóvil venía a atropellarlo, pero de un gigantesco salto aparece pegado en un edificio de varios pisos de alto, y recién se da cuenta que él posee superpoderes. Y ya en su casa, gracias a sus conocimientos de química y corte y confección, se fabrica unos disparadores de fluido araña y un disfraz, preocupando a sus tíos por el tiempo que pasa dentro de su habitación. Luego, con su nuevo traje, se pasea por Nueva York para llegar a un estudio de televisión y, según él, así conseguir un trabajo fácil. Ya en el estudio se dirige a las oficinas, pero en ese momento un ladrón armado se corre de unos policías pasando cerca de él, escapándose del edificio. Uno de los policías le reclama por no haber hecho nada, pero él responde despreocupadamente que ese no era su problema. Llega hasta el dueño del estudio de televisión y este lo menosprecia por su aspecto, y él se va muy enojado por su ventana, dejándolo estupidizado. Al regresar a su casa descubre una patrulla de policía y un oficial le informa que un ladrón al asaltar su casa le había disparado mortalmente a su tío Ben. Peter se lamenta y algo dentro de él se enciende. Una sed de venganza se apodera de él. Se pone inmediatamente su traje del hombre araña y se entera que el sospechoso del ataque de su tío lo tienen rodeado cerca de un edificio. Él llega al lugar y se escabulle por una de las ventanas. Desarma al delincuente con su tela de araña y se le acerca amenazadoramente. Y de un poderoso golpe lo lanza a varios metros, estrellándose el infeliz contra una pared. El hombre araña se le acerca y recién se da cuenta que ya estaba muerto y se pone a llorar. Fue la primera vez que vi a un superhéroe llorar. Él recapacita y se da cuenta que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, iniciándose así su primera y más alucinante aventura del hombre araña animado. Personajes. Peter Parker es un joven estudiante de preparatoria, brillante estudiante de ciencias, que vive en casa de sus tíos ya mayores, en las afueras de Nueva York, de carácter introvertido, pero con un gran sentido de justicia y responsabilidad, hasta que es picado por una araña radioactiva. Trabaja como part-time o freelance de camarógrafo para el diario El Clarín. El hombre araña posee una velocidad, fuerza y agilidad sobrehumana, acrecentadas por la araña radioactiva que le picó. También tiene el sentido arácnido, que siente el peligro antes de que le suceda. Puede trepar por cualquier superficie y gracias a sus conocimientos de ciencias se construyó un lanzador de fluido arácnido que le sirve para lanzar su famosa telaraña, y con esta le permite transportarse a través de los rascacielos de Nueva York. También puede crear redes, escudos y un sinfín de utilidades, pero no es inagotable, cada cierto tiempo lo tiene que recargar. La tía May es la dulce y cariñosa tía que cuida de Peter Parker, y es gracias a ella y al fallecido tío Ben que el joven Peter Parker tenga esas virtudes y valores morales que todos admiramos, aunque hay veces se enferma y el que la atiende es Peter Parker. J. Jonah Jameson es el dueño y redactor del diario El Clarín, que le compra las fotografías a Peter Parker, enemigo acérrimo del hombre araña, al que considera un delincuente más. Es un hombre aprovechado, mezquino, miserable, explotador, colérico, gritón y demás cualidades típicas de un jefe o dueño desconsiderado que tanto abundan en todos lados. Betty Brant es la secretaria del señor Jameson, que se siente atraída por el despistado Peter Parker. En más de una oportunidad ayudará al hombre araña, y ella se opondrá a las publicaciones difamatorias de su jefe. Los villanos.
En la primera temporada aparecieron la mayoría de los clásicos villanos del cómic original, eso sí, teniendo algunas modificaciones para su versión animada, y en su mayoría eran simples delincuentes como ladrones con coloridos trajes o teniendo algún poder. También aparecían uno que otro científico loco, y estos son algunos. El Duende Verde, que era un enmascarado que tenía una pinta de haber salido de una fiesta de Halloween, que se transportaba en una especie de deslizador aéreo, poseía bombas en forma de calabazas de Halloween y era un simple ladrón. Y era uno de los villanos que más salía en sus capítulos. El Doctor Octopus, un científico loco y megalomaníaco que quiere dominar al mundo, posee 4 poderosos tentáculos mecánicos en su espalda y usa el robo para obtener todo lo que desea, y también el terrorismo. El Buitre es un ladrón alado. Rhino, un ladrón con traje blindado con forma de rinoceronte que lo hace casi indestructible. Electro, un supervillano que puede generar descargas eléctricas. El Hombre de Arena, un ladrón que puede tomar cualquier forma pero de arena. Parafino, un ladrón artista de la cera que daba vida a sus muñecos de cera para sus crímenes. El Hombre Lagarto, uno de mis favoritos y de los más aterradores, es el Dr. Conner, que tomando un suero puede transformarse en un demencial lagarto antropomorfo. El Escorpión, un criminal que posee un traje blindado con cola y además puede aumentar su tamaño, y es uno de los villanos más poderosos que tuvo el Hombre Araña. Misterio, aquí aparece con el rostro del actor Leonard Nimoy, el mismo de Viaje a las Estrellas. Es un villano que usa las ilusiones y la magia. Los Gemelos Mosca, o las Moscas Gemelas, unos acróbatas europeos enfundados en trajes parecidos al del Hombre Araña, y aparecen para cometer sus fechorías. Ya en la segunda y tercera temporada, que estaba a cargo del alucinante Ralph Bakshi, aparecen menos los villanos originales del cómic, y debutan otros nuevos creados o reciclados para estas temporadas, y sus historias toman un camino diferente a las originales. Estas adquieren situaciones bizarras, lúgubres, oníricas y astrales. Para mí fue como que era un Hombre Araña sin límites. Y algunos que aparecieron fueron Kingpin, un voluminoso jefe mafioso de Nueva York, que aquí lo tradujeron como Graso. Fue uno de los pocos nuevos villanos originales del cómic. Pardo, otro villano que usaba la magia y el ilusionismo, que se convirtió en un gato gigante. El Doctor Atlante, un misterioso científico de la Atlántida, que emerge para envolver a toda Manhattan en una burbuja y llevársela a las profundidades del mar. El Profesor Pretorius es un científico loco que se escapa de prisión y luego, sin querer queriendo, Peter Parker lo ayuda en su fuga. Él miniaturiza al Hombre Araña por medio de su máquina. El Doctor Manta es un científico extraterrestre que esclaviza a los habitantes de una remota isla por medio de sus gigantescos escarabajos robots. Pero un isleño escapa y lanza una señal de auxilio que solo el Hombre Araña recibe para intervenir. Blotto, inspirado en la película La Mancha Voraz, esta masa negra es una creación de un ex productor cinematográfico. Desaparece todo lo que envuelve, tomando dimensiones gigantescas, y asola la ciudad como una sombra desintegradora. Bolton, un gigantesco dios extraterrestre que lanza rayos de una manera física, roba el oro de la ciudad influenciado por un delincuente que le ayudó a liberarse de las redes del arácnido. Este personaje fue creado para la serie y tiene bastante del poderoso Thor y del Zeus de la mitología griega. Infinata es un destructor de mundos de otra dimensión. Destruye el planeta Gort, pero escapa en una nave un científico que tiene el secreto para poder detenerlo, pero es atacado por los secuaces de Infinata. Llega agonizante al planeta Tierra, y el único que lo recibió fue el Hombre Araña, y él, antes de morir, le entrega todo el conocimiento de su planeta en una esfera miniaturizada.
pero el omnipresente Infinata lo detecta y se lleva al Hombre Araña a su universo, empezando así uno de los episodios de dibujos animados más descerebrantes que he visto en toda mi vida. Curiosidades. Su primer episodio del Hombre Araña fue El poder del Doctor Octopus. Si bien oficialmente tuvieron 52 episodios, casi todos los episodios de la primera temporada se dividieron en 2 segmentos, pues contaban 2 historias cortas, y eso también sucedió en la mayoría de la tercera temporada. El capítulo que abre la segunda temporada fue El origen del Hombre Araña. En la segunda y tercera temporada, ahora veíamos a un Hombre Araña moviéndose en las penumbras y oscuridades de la noche por varios minutos, acompañadas por dramáticas bandas sonoras de esa legendaria década que le aumentaban una dimensión más a esos escenarios y fondos claroscuros, y de paso disimular las repetidas secuencias del Hombre Araña columpiándose con su tela de araña por todos lados. Pero estos capítulos eran alucinantes, oníricos, astrales y con villanos salidos de pesadillas. Realmente adoraba a este Hombre Araña, que me hacía volar a universos inimaginables. Aún recuerdo ese bendito episodio de su tercera temporada llamada Rebelión en la Quinta Dimensión, donde aparece ese perturbador villano llamado Infinata. Les juro que yo estaba en shock con mis 7 añitos, viendo maravillado esas imágenes fuera de este mundo, pero dicen que la cadena ABC inicialmente se negó a transmitir este episodio por considerarlas muy perturbadoras para el público infantil. Pero para mí fue toda una experiencia extrasensorial. Y justo para este episodio se reciclaron fondos, personajes, historia y al mismísimo villano de la serie animada Meteoro Robin Hood, una producción de la Cransfield que un par de años se transmitió por la canadiense CBS. Mary Jane Watson solo aparece en un episodio de la tercera temporada, casi como cameo. Allí trabajaba como una bailarina agogó y fotógrafa de un club nocturno, que era uno de los negocios de Kingpin. Su poderosa y recontra rítmica intro de la serie la volvió inolvidable, legendaria y popular hasta nuestros días. Fue creada por el letrista musical ganador del Oscar Paul Francis Webster y Bud Harris, y ha sido interpretado por grupos de la talla de los Ramones. Según encuestas realizadas, esta canción puede aún ser reconocida por 9 de cada 10 personas en los Estados Unidos. Y no creo que solo en los Uniteds, pues hice una encuesta en un antiguo trabajo donde éramos como 100 personas, y unos 90 respondieron sin pensarlo que era el Hombre Araña su superhéroe favorito. Y no se quedaban atrás sus brutales fondos musicales de todas sus temporadas. Escuchábamos jazz, armonías psicodélicas, agogó y un reciente funk. Full hipismo, viejo. Este primer Hombre Araña encapsuló perfectamente los movimientos culturales y artísticos de finales de los 60s, que lo hace un verdadero documento histórico que traspasó su ya original y revolucionario cómic, y nosotros, los que fuimos niños latinoamericanos en los 70s y comienzo de los 80s, lo tuvimos más fresco a este acceso a esta década pasada. El doblaje se hizo por la legendaria compañía mexicana de doblajes Cinza, y estos fueron algunos de sus principales intérpretes. Héctor Andremar. Sí, mi tío Ben está muerto y me siento como si yo fuera el culpable. Porque no me di cuenta a tiempo que si se tiene poder hay que utilizarlo para hacer el bien. Guadalupe Romero. Pero señor Jameson, el informe dice que fue un falso rinoceronte. Hola, Peter, ¿cómo te sientes? Antonio Pazzi. El informe también dice que el Hombre Araña estuvo allí. No cabe la menor duda, señorita Brandt. El Hombre Araña y ese tal rinoceronte trabajan en combinación. Peter, hijo mío, te necesito. Rita Rey. Está hablando con May, la tía de Peter. Mi sobrino tiene un fuerte resfrío. Ya lo oyó usted, así que será mejor que busque otro. José María Iglesias. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que lo siga, pero si no puedo verlo. Y díganos por qué nos ha traído aquí. Omar Hasson. Impulsos electrónicos penetrarán en cada gota de agua, gas y fluido eléctrico de esta área. Hombre Araña, nadie puede interferir con mis planes. Juan Domingo Méndez. Ese tonto del Hombre Araña cree que podrá detenerme, pero nunca lo logrará. Solo me falta un componente y
Me apoderaré del mundo. Víctor Alcócer. Esta alimaña es más lista de lo que yo pensaba. Necesito idear un plan mejor. Debo tener en mi poder ese dinero antes de que Jameson cambie de opinión. Rubens Medel. Exactamente detrás de ti. Llegó tu hora. ¿Acaso ignoras que el enemigo natural del escorpión es la araña? Estás dando patadas de ahogado. Ya no tienes salvación. Algunos capítulos fueron doblados en Puerto Rico. No me puedo olvidar de su primera película de acción real para la televisión de 1977, que fue el piloto de su futura serie, donde un Nicholas Hammond interpretaba a un correcto Peter Parker, y vi esa película en mi cumpleaños, en el Cine San Antonio, a comienzos de 1980. Fue mi segunda vez que miraba una película en un cine, y a pesar que no vi ningún villano conocido, yo estaba más que contento al ver a mi superhéroe favorito, tan real, trepando los muros y usando su telaraña. En 1979, Japón lanza su Spider-Man, la versión tokusatsu del Hombre Araña, y este tenía su nave espacial que se transformaba en un robot gigante. Estamos hablando de 1979, antes que los Diaclones y Transformers, y mucho más antes que los Power Rangers. A Stan Lee le encantaba esta versión y lo quería traer a los Estados Unidos por aquel año, pero los directivos de la Marvel le dijeron que estaba loco. No cabe duda que el tío Stan Lee estaba adelantado a su tiempo. Así, mis estimados youtuvidentes, damos por terminado este informe del primer Hombre Araña visto en la televisión, que al menos para mí es el superhéroe más popular de todos. Un agradecimiento especial al joven Marcelo Muñoz, que me dio una maravillosa información del que desconocía totalmente. Si les ha gustado el video, regálenme su like y suscríbanse a mi canal. Eso me ayudaría mucho a seguir desarrollándolo y así traer más videos que sé que de alguna manera mágica activarán en ustedes muchos recuerdos que lo tenían escondidos en su ser. Y eso lo sé porque yo viví en los 80s.